Bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Oh, perfecto. Súper bien. Bueno, verte. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a ustedes que están escuchando en línea. Muy bienvenidos a ustedes. Vamos a estar aquí cada miércoles a las 6:30 y domingo a las 10 en la mañana. Aquí una cuadra al sur del Arbolito en Barrio Santa Ana, Managua, Nicaragua. Bienvenidos a ustedes que pueden visitar a nosotros también en persona. Bueno, vamos a iniciar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias que estás aquí con nosotros, Señor, en este tiempo de alabanza, Señor, en el tiempo de la prédica, Señor. Que sigue siendo tú, Señor, guiando a nosotros, Señor, en cada momento de esta noche, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos tu palabra iluminar, Señor, nuestros pasos, Señor. Iluminar que es vivir en la santidad, Señor. Te damos gracias por estos momentos tan preciosos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden ponerse de pie. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en tu presencia, quiero estar. Amén, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en tu presencia, quiero estar. Amén, me oiré. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Me oíste,
me oíste. Me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Gracias, Señor. Gracias que estás involucrado, Señor. Cuando estamos congregados, Señor, estás presente. Señor, que también tienes un deseo, Señor, un plan, Señor, una voluntad, Señor, para noches así, Señor. Y te damos gracias que tenemos la gran bendición de congregar juntos, Señor. Gracias que está permitido, Señor, estar juntos, Señor. Yo sé que en algunas áreas del mundo no se pueden congregar como nosotros estamos congregando. Entonces celebramos, Señor, esta libertad que tenemos a congregar, Señor, a perseverar en adoración, Señor. Y estamos adorándote a ti, Señor, que tú recibes toda la gloria, toda la honra, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús también, Señor, te damos gracias por el beneficio de presentar tus buenas nuevas a toda la comunidad de Managua en línea. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. En Jesús, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha Él vendré, justificado por la fe.
Eres Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad. Él es Rey. Gracias, Señor, que sigues siendo fiel, que sigues siendo Rey, que sigues siendo en control, Señor. Aún en la tempestad, Señor, estás en el trono. Aún en los tiempos duros estás en el trono, Señor. Y momentos de júbilo y alabanza, Señor, sigues siendo fiel. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, también queremos orar por la ofrenda, Señor, que tú lo recibes por tu gloria, tu honra, Señor, que tú lo puedes usar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad y me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido. Señor, sin principio, sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor.
Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al culto de hoy miércoles. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque un día más, otro miércoles más, nos permites poder escuchar de tu palabra, escuchar de tus alabanzas, Señor. Te damos gracias infinita por tu amor, tu misericordia, tu gracia que nos llena, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias por todo lo bueno que nos das, Padre. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, y que seas tú dándonos entendimiento, Padre, para poder entender la prédica de hoy, Padre, y que seas tú guiándonos siempre, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que estamos acá y por los que no pudieron venir, Señor, que seas tú bendiciéndole. Te damos gracias infinita por todo. Amén. Gracias, José. Pueden sentar. Gracias a Dios una vez más por una noche. Bienvenidos. Qué gran placer es abrir la palabra y ver qué quiere decir el Señor a nosotros hoy. Entonces, yo inicié a estudiar este capítulo, el 24 de Hechos, y después leer de nuevo 25, después 26, 27, 28, al fin de Hechos. Y en lugar de regresar solo a 24 de nuevo, estudiar y hacer mi bosqueo, es como decir, ¿verdad? Bosqueo. Yo tuve que leer 25, 26, 27, 28, porque en realidad estamos en un libro que es narrativa histórica. Es una historia. Hay un autor, ¿verdad? El doctor Lucas. Y está escribiendo este libro de su perspectiva. Y estamos en el fin de Hechos. Pero ahorita y adelante, lo que está pasando es la misma historia directa hasta la última parte de Hechos. Y realmente sabemos que no termina la vida de Pablo inmediatamente cuando termina Hechos 28. Pero de nuestra perspectiva termina la historia para nosotros. Pero lo que quiero hacer es introducir una nueva tema. Y vamos a verlo ahorita en el capítulo 24. Y vamos a verlo en el capítulo 25, 26, 27, 28. Y es un tema, pero más es una pregunta. ¿Qué puede detener la voluntad de Dios? ¿Qué puede detener la voluntad de Dios? Y hemos visto bastante en la vida de Pablo. Hemos visto tantos viajes, 3 viajes misioneros. Hemos visto Pablo con el deseo, más sabiendo que es la voluntad del Señor, ir a Jerusalén en medio de todos alrededor diciendo, no te vayas, Pablo, lo que te espera son cadenas, vas a estar en tribulaciones. Y él, como no, tengo que hacer lo que el Señor quiere para mí. Llegó Pablo en Jerusalén igual. Y con el deseo de seguir ministrando, con el deseo de seguir compartiendo la palabra del Señor, con el deseo de continuar en la obra del Señor, aunque la situación había sido difícil para él. Y ya tenemos un rato de ver los últimos capítulos y ver la historia. Si no han estado aquí, pueden verlo en Facebook de nuevo. Estamos ahí puestos en medio de la situación difícil por Pablo. Pero no termina el deseo de Pablo a continuar sirviendo a Dios. Y ya encarcelado, ya en la misma posición de ser juzgado, ya en frente del gobernador, después de estar en frente del tribuno romano, Lisias, en frente de sus hermanos los judíos, ¿verdad? Juzgándolo. Pero, ¿qué
¿qué puede detener la voluntad de Dios? Y la voluntad que hemos visto por Pablo es que, porque en los últimos pasajes hemos visto el Señor mismo diciendo a Pablo que has testificado por mí en Jerusalén. Bueno, hemos visto la historia de Pablo testificando en Jerusalén y fue maravilloso, pero también vas a testificar en donde, Roma. La voluntad del Señor, y qué puede detener la voluntad del Señor. Y yo orando y meditando y viendo el tema que veo entre capítulos 24 y 28, ¿qué puede detener la voluntad del Señor? Y en medio de su viaje de Jerusalén, ¿verdad?, a Roma, vemos muchas personas acusando a Pablo, ofendido de Pablo. Y me hizo recordar que cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a vivir en la voluntad del Señor, vamos a ver ofensas en las palabras que estamos diciendo a veces. No siempre cuando estoy predicando la palabra, cuando alguien dice estoy ofendido. Pero los judíos realmente eran ofendidos por la prédica de Pablo, por el mensaje de Pablo. Ellos se enojaron del nombre de Jesucristo, ¿no? Del camino de los cristianos ofendió a ellos, a su orgullo, a su manera de mantener autoridad y control y el sistema que ellos tuvieron, y ofendió a Ananías, el sumo sacerdote, los otros fariseos y saduceos. Ofendió Pablo a los judíos de Asia. Y nosotros mismos, de estar en medio de la voluntad del Señor, vamos a ver ofensa. Yo recuerdo esta semana atrás, no voy a implicar la muchacha tanto, pero había un momento predicando 4 veces a 150 jóvenes y adultos y maestros en una escuela cristiana, ¿verdad? Y había un momento donde me acercó alguien diciendo que me ofendiste. Y yo, ok, ¿en qué pues? ¿Fue algo que yo dije o algo que la Biblia dice? Y de una perspectiva, las dos cosas pasó. Algo salió de mi boca que quizás yo podría decirlo diferente. Y yo pedí disculpa 1000 veces, lo siento. Voy a intentar decirlo diferente la próxima vez. No era contra la Biblia, pero entre las prédicas tuvimos un momento de hablar sobre caminando en la santidad de Dios. Y yo expliqué que todo el pecado sexual, todas las actividades afuera del matrimonio que son sexual, son pecado, todos. Y yo mencioné fornicación, ¿verdad? Que es tener sexo afuera del matrimonio. Yo también mencioné una palabra que inicia con un H, que ya todo el mundo quiere prohibir decir homosexualidad es un pecado. Pero ella, me ofendiste usar esta palabra, me dijo. Y yo como, mira, ¿qué quieres que haga? ¿No es amoroso compartir la palabra de Dios contigo? ¿No es un corazón de amor a hacer lo mismo que el Señor hizo conmigo en una multitud de pecados, diciendo, mi hijo, estás equivocado en un camino al infierno para toda la eternidad separado de mí? Incluyendo ese pecado, homosexualidad. Y ella como, ay, pero es ofensivo, me ofendiste. ¿Pero cómo te ofendí? Es la palabra y no estoy atacando un pecado, estoy atacando todo el pecado a la vez. Y quiero mencionar esto para que nosotros, la iglesia, no ahorita necesariamente en Nicaragua tanto, en mi país,
En mi país es increíble cómo están tratando las iglesias, todo alrededor de la iglesia, queriendo que se cierren la boca, queriendo que no usan palabras nombrando que es pecado. Quieren cerrar las bocas de los cristianos. Hasta que leí en la mañana, tenemos policía igual en California y están intentando de hacer una ley que si ellos han confesado Cristo Salvador o que son cristianos, no quieren permitir a ellos trabajar así. Este es el ataque del enemigo, del mundo contra la iglesia. Igual en el momento, el diablo aprovechando con Pablo, queriendo atacar el mensaje de Pablo, igual de Cristo y las palabras de vida que tenemos en la palabra. Y gracias a Dios que tenemos toda la palabra hoy en día para usarlo bien, para exhortar cuando es necesario, para regañar cuando es necesario. Pero vamos a ver ofensa. Hemos visto tanto ofensa en los últimos capítulos. Vemos la ofensa hoy en día también en este pasaje de 24. Y no solamente es grupos o personas ofendidos por la palabra de Dios en las historias que vamos a ver. También, ¿qué puede detener la voluntad del Señor? La respuesta es, yo voy a decir antes, pecado propio, temor, duda, interno, lo que tengo yo. Se puede impedir la voluntad del Señor para mi vida propia. Y no vemos Pablo caminando tanto en pecado o dudas o temor. Había un momento, pero el Señor llegó al lado diciendo, ten ánimo. Y vamos a ver Pablo diciendo con una defensa con buen ánimo, Félix, voy a dar mi defensa. El Señor lo animó. Entonces vemos también Félix, vamos a verlo, egoísta, un hombre solo concentrado en sí mismo, queriendo usar Pablo, encarcelar Pablo para ver favor de los judíos alrededor en la región en cual él gobernó. También quería dinero de Pablo, quería usar Pablo porque era egoísta. Y vamos a ver personas en la vida que simplemente quieren usar a nosotros por algo. Y nosotros invertimos. Vamos a ver Pablo invirtiendo la palabra a ese hombre Félix. Pero que sea manifestado la voluntad del Señor, aunque hay personas ofendidas en la vida o personas que simplemente quieren usar la situación por su beneficio y no quieren nada de Dios. Pero en medio de eso, ¿qué hacemos nosotros? No tiramos la toalla y decir, ay Señor, no cambio el corazón de esa persona. ¿Qué hacemos? Continuamos. Tantas veces he visto personas que no quieren nada de Dios o que dicen las buenas cosas pero no quieren nada. ¿Qué hacemos? Continuamos en la voluntad del Señor aún. Después, en capítulos 25 y 26, vamos a ver Festas, el nuevo gobernador, ¿verdad? Confundido. Él no entendió la situación. Él llegó, ¿verdad?, a Capernaum diciendo, ok, voy a Jerusalén. Y llegó a Jerusalén escuchando algo de los judeos, regresando a Capernaum, escuchando de Pablo algo. Pero no entendiendo la situación, confundido. Pero de todas maneras, llegó momentos para Pablo a compartir el evangelio, aunque sea encarcelado, aunque sea en camino a Roma, continuó la voluntad del Señor. Curioso, vemos Rey Agripa queriendo escuchar las palabras de Pablo. ¿Qué tiene que decir? Y esta abrió una oportunidad para muchos a escuchar el evangelio.
Abrió una oportunidad después por más que 200 personas a ver la fe de Pablo en el barco, en naufragio, en tormentas. Llegó Pablo a la isla de Malta, ¿verdad? Y queriendo calentarse alrededor del fuego, ¿verdad? Con madera en mano. Salió un serpiente, una culebra venenosa y se le comió su brazo. Pero el Señor lo usó por su gloria. No paró, no detuvo la voluntad del Señor por culebras, por tormentas, por personas confundidos, curiosos, egoístas, ofendidos, ¿verdad? Siguió la voluntad del Señor aún. Terminó la historia de Pablo en Roma después y ellos asesinaron a Pablo. César Nero, ¿verdad? Regresó un momento de él que tenía quizás un demonio, algo, locura de la cabeza, enojo en contra del camino de Dios, los cristianos, y mató a Pablo. Pero después de matar a Pablo, ¿qué pasó con la voluntad del Señor? ¿Qué pasó con la obra del Señor? Nosotros estamos aquí mismo. Por la fidelidad del hombre es igual como Pablo, que dijo: Señor, me dijiste que voy a testificar de ti en Roma, que testifiqué de ti en Jerusalén y voy a Roma, y siguió en la voluntad del Señor Pablo, más animado por la voz del Señor en su vida. Todo es que decir cómo estamos viviendo las situaciones alrededor de nosotros. Oportunidades, momentos de ser más fuerte, aunque no se siente bien cómodo. Momentos de abrir la boca más, aunque hay ofensa. Y no malentiendan, no es intentar, no es la intención de ofender, pero yo regresé de mi tiempo en predicar en la escuela esa en la semana atrás, que si nunca va a haber ofensa, yo creo que el mensaje tiene que cambiar. Porque el mismo piedra principal, la roca, quien es Cristo, ¿verdad? Es una roca que se ofende también a los que andan en pecado, ¿verdad? Porque están contra la roca, no encima la roca. Y la diferencia es vida y muerte. Estamos hablando de vida y muerte, es muy importante, pero va a haber hoy en día, la primera parte en capítulo 24, son 27 versículos, creo que podemos verlos rápido. Y en la misma pensamiento, Señor, ¿qué puede detener tu voluntad? No son estas cosas. Oramos, Señor, ¿qué puede detener tu voluntad en nuestras vidas? Ya ahí está la aplicación. ¿Cómo está nosotros impidiendo tu voluntad en nuestra vida? En la sombra de esta historia, a ver Pablo caminando valiente en fe, en buen ánimo, irreprochable, y viendo los resultados es ver la voluntad en la vida de Pablo. Entonces, ¿qué es tu voluntad por nuestras vidas? Si vemos Pablo caminando así tan fuerte en el Espíritu Santo, el contrario es caminar en pecado, caminar en duda, caminar en temor de hombres. Conformando al mundo o siendo transformado por tu Espíritu Santo. Ayudarnos a ver adentro. Si hubiera sido esta historia los últimos 5 capítulos de nuestra vida,
Y si había venido cadenas y cárceles y tormentas, perjuicio, naufragio, culebras, golpes, ¿cómo responderemos nosotros, Señor? Ayudarnos a mantenerse fuerte en cualquier camino que tienes para nosotros, Señor. Yo sé que cada camino, el destino final, ¿verdad? Es por los cristianos, tu presencia por toda la eternidad. Pero se ve diferente los caminos aquí en la tierra, poquito. Algunos sufren más. Pero en cualquier situación que estamos, ayudarnos a caminar aún lo mismo fuerte como Pablo. Que nada de nuestras vidas se detiene tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Versículo 1, 24. 5 días después, desciendo el sumo sacerdote Ananías. ¿Quién era Ananías? Un hombre bueno, hombre malo. Un ladrón. Robó tanto de los otros sacerdotes y históricamente se ve a alguien corrupto. Y los mismos judíos en la región mató a él después, en los años 60. Pero Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle, diciendo que, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Wow, ¿qué está diciendo a Félix? ¿Quién era Félix? Excelentísimo, buen gobernador, halagando a Félix. Y Tertulo dice aquí orador, pero puede usar la misma palabra abogado. Entonces, 5 días después de ser entregado Pablo a Félix, los sumos sacerdotes, Ananías y algunos de los ancianos llegaron de nuevo con un abogado que se llama Tertulo. Alguien buena con palabras. Alguien que entendió las leyes de los judíos y las leyes de los romanos. Siendo judíos los de Jerusalén, Ananías y los otros fariseos judíos no entendieron tanto la ley como alguien así de Tertulo entendió las leyes, el corte, las autoridades romanos como ese hombre. Pero vemos cómo habla a Félix. ¿Quién era Félix? Es una historia grande, diferente, pero un hombre malo, un hombre muy fuerte de la perspectiva de no tratar personas bien. Pero él era esclavo y su hermano conoció a César Claudio. Y después de ser librado por el César, el emperador, llegó a alcanzar a ser gobernador de esta provincia por la primera vez. Pero a la misma vez los historianos dicen que Félix continuó siendo gobernador como sus amos antes, dominó su propia vida, muy dura. Pero vemos Félix y vemos Tertulo queriendo acusar
Tertulo, a Pablo, inició halagando a Félix, levantando su nombre, oh excelentísimo Félix. Pero la historia es contra eso. Y la respuesta de Pablo no es glorificar a Félix, es simplemente declarar la verdad en su defensa. No como Tertulo. ¿Y qué tan duro la situación? Vemos a Ananías de nuevo, el líder que dijo, hay que golpear a Pablo en la cara antes, debiendo ser líder, pero no dirigiendo su pueblo bien conforme a la palabra de Dios. Y inicia halagando a Félix y dice, mira, pero no por molestarte, versículo 4 más largamente, me fascina escuchar eso, que, rapidito hablamos sobre Pablo, nos ha molestado, vamos a matar a él. No estimando su vida para nada, diciendo que, qué excelente eres, pero, rapidito, hablamos cómo vamos a matar a Pablo. Pero no termina la historia allí, pero ahí son Tertulo y Félix. Tertulo, el abogado de los judíos, y Félix, el gobernador de la región, un hombre no tan bueno. Versículos 5 a 6 dice aquí, porque hemos hallado que este hombre es, aquí es la descripción de Pablo, mira, es una plaga, o puede decir pestilencia, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y intentó también profanar el templo y prendiéndole, quíseme juzgarle conforme a nuestra ley. Solamente. Pero mira cómo es la descripción de Pablo, es una plaga, es una pestilencia, es una pandemia. Mira Pablo como coronavirus, matando, destruyendo todo, es una plaga. No tiene nada de bien en su vida y solo quiere conquistar y matar y destruir. Ese hombre Pablo, qué malo es, plaga. Promotor de sediciones. Este no es correcto. En lugar de decir sediciones, puede decir alboroto. Y cabecilla de la secta, llama secta, ellos, los cristianos. Es fuerte decir que alguien o un grupo participan o son parte de una secta. Hemos hablado sobre sectas. Sectas son en contra que dice la palabra de Dios. Dicen cosas heréticas, dicen cosas que no son de la palabra de Dios. Hay sectas en el mundo hoy en día que ciertamente dicen cosas en contra de la Biblia. En contra de la Biblia. Y puedo decir sin duda, testigos de Jehová, los mormones, son sectas. Hay falsas religiones también, de Islam y Buda y todos ellos. Pero sectas manipulan la palabra de Dios. Cambian la palabra de Dios. Tienen sus propias Biblias cambiado o toman un otro libro y los estiman más importante que la Biblia propia. Como el libro de Mormones, algo adicional. Un mensaje nuevo, un evangelio nuevo. Esta es una secta. ¿Pablo cambió la Biblia? No. ¿Cristo cambió la Biblia? ¿Cristo cambió el Antiguo Testamento? De ninguna manera. Para cumplirlo. Y Pablo caminando en el Señor, cumpliendo, transformando, dando un nuevo pacto de gracia y fe en Cristo Jesús. No era herética, era continuación
él es cabecilla de la secta de los de Nazaret. Yo recuerdo a Natanael diciendo, qué bueno puede venir de Nazaret. O los hombres alrededor escuchando, los hombres de Galilea hablando en lenguas en Pentecostés. Esos hombres son de Galilea, ¿no? ¿Cómo pueden hablar así? La región de Nazaret, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y los siguiendo a Cristo Jesús, en ese momento, el único caso en la Biblia, nazarenes. Después Pablo va a decir, no, es una secta. Sí, soy parte del camino de Cristo. Y si alguien está caminando en Cristo correctamente, conforme a la palabra de Dios, no es una secta. Hay una gran diferencia a nombrar algo una secta. Y si algo es bíblica, no es una secta. Dice, promotor de sediciones, ese tampoco es correcto. Intentó también profanar el templo, ese tampoco es correcto. No es la verdad. Realmente entendemos la situación y voy a mencionarlo en un momento. Pero lo que acusaron ellos era mentira en cada punto. No tuvieron ellos evidencia tampoco a exponer en el corte diciendo, mira, esa es la evidencia que tenemos contra Pablo. Solo tomamos un momento de tu atención, de tu tiempo, ¿ok? Él es un mal hombre, es una plaga, es una secta, barabum, barabín, podemos matarlo. Pero Pablo va a tener un momento después de dar su defensa. Versículo 7 dice, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Y los judíos también confirmaban diciendo, ser así todo. La verdad es una gran mentira aquí. Interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia. La historia, no tengo buena memoria, pero sí se pueden recordar lo que pasó. Era los judíos de Asia que no son presentes durante este juicio de Pablo. No dice en el texto que ellos están allí, pero los de Asia diciendo que auxilio, este hombre es una plaga, igual mal hombre. Y lo arrastraron y lo golpearon violentamente. Sacó Pablo afuera del templo diciendo que mira, también ha pervertido nuestro tiempo trayendo Trófimas adentro, un gentil, un griego. Mentira, igual, sin evidencia de nada. Y dice la palabra antes que al punto de matarlo, queriendo matarlo, ¿qué pasó? El tribuno Lisias rescató a Pablo. La violencia vino de las manos de los judíos en esta historia. Y en muchas historias atrás, en Hechos, vino la violencia de los judíos, de las manos de ellos, no solamente ellos, pero muchas veces. Pero sin evidencia, puras mentiras, acusaciones sin evidencia. Ellos eran los promoviendo alboroto. Ellos mismos siendo como una plaga, queriendo destruir y comer la vida de Pablo sin justicia. Pero aquí vemos Pablo, a ver de nuevo Tertulo, un hombre abogado, buen orador, representando a Ananías y los otros líderes religiosos de los judíos. Tertulo, en medio del corte, en medio de ver Félix, un hombre no tan bueno tampoco, ¿verdad? Y
Mi pastor le llama Félix la rata. Y ahí vemos Pablo en medio de esa conflicción, esta tormenta, esta situación duro, con buen ánimo. Wow. Listo a dar la defensa, pero vamos a ver Pablo no bajando al mismo nivel de los trucos de los judíos, que ellos no tenían ninguna evidencia, entonces amenazaron, ¿verdad? Dijeron mentiras. Él no va a mentir, él va a defender con palabras de la verdad que pasó. No hay nada como estar en el centro de la voluntad del Señor. No hay nada como conocer que estás en medio de la voluntad del Señor. Y Pablo aquí vemos, habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo para que hablase, respondiendo, porque sé que si desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ok. Con buen ánimo, antes sin ánimo, Señor diciendo a él, ten ánimo, ya con ánimo, porque el Señor animó a Pablo, estás en mi voluntad, ya vas a ir a Roma, no olvídalo, manténgalo en corazón. El Señor luchando por Pablo, el Señor guiando a Pablo, el Señor usando toda la situación alrededor de Pablo por su gloria. Por el bueno de Pablo, por el bueno de ellos alrededor, para cumplir su voluntad. ¿Qué se puede detener la voluntad del Señor? Claro que sí, no es continuar perseverando en Él, cada paso. Qué increíble ver Pablo diciendo lo que pasó con buen ánimo, dijo, que como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Con buen ánimo. Describió, mira, las puras mentiras que ellos han acusado, mira, usted también puede investigar con poco tiempo, porque solo he estado aquí por 12 días. No es como 12 años, sería mucho tiempo de investigar. Es simple. Vení aquí a Jerusalén a adorar a Dios. No me hallaron disputando, amotinando, en ningún lugar, en las calles, en el templo. Y no tienen ninguna evidencia contra mí. Este es lo que pasó con Pablo. Y nosotros sabemos por la historia. Vino en el nombre de la unidad. Vino en el nombre de la paz. Vino para adorar a Dios con sus hermanos cristianos judíos, a traer paz y la unidad. No hiciendo lo que ellos hicieron. Y yo recuerdo en Tito, el capítulo 2, en el final parte 15, dice que nadie te menosprecie. Es decir, no dar real munición a alguien en contra de ti. No caminar en una manera que representa malas cosas. El mundo alrededor están luchando en recibir a Cristo. No damos munición a ellos a luchar más contra Dios. Y Pablo, viviendo verdaderamente una vida santificada a Dios, ellos regresando a un momento de juzgar a Pablo, no tenían nada en sus manos para ofrecer a atacar a Pablo. Pero esto te confieso, 14, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley
y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vino a hacer limosnas. Ese era el propósito de Pablo venir a Jerusalén, ¿verdad? Vino a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, ¿ves? Y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Y no sé que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. En otras palabras, mira, yo venía a Jerusalén a ayudar a la gente aquí. Yo venía en el nombre de paz, no en el nombre de ofensa. Yo venía para traer limosna, dinero para ofrendar a la iglesia aquí, los judíos. No por insurrección, no por alboroto, ser una bendición a los demás. Y los que están acusando a mí, Pablo dice que no tienen nada en sus manos, solo son palabras, solo son mentiras. Y este es 100% mejor en vez de tener algo a comprobar sus palabras. Pero no tuvieron nada en contra el testimonio de Pablo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, Félix sabía algo del camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestros asuntos. Y mandó al centurión que se custodiese a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos sírvele o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad o es más conveniente para mí, te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Los últimos 6 versículos, ¿verdad? Vemos algunas cosas clave de Félix. Félix, antes la ofensa, ¿verdad? Grave, Pablo predicó Jesús, y hoy en día el nombre de Jesús es ofensivo a muchos. No, puedes predicar en el nombre de Jesús, puedes predicar en el nombre de Dios, pero el momento cuando usted declara a Jesús es ofensivo. Cerremos nuestros oídos. Y quizás no tampoco aquí en Nicaragua, pero en el mundo el nombre de Jesús es ofensivo a muchos. Pero dice aquí que Félix mintió de nuevo, creo yo. ¿Por qué? 2 años. ¿Dónde vivió el tribuno Lisias? Nada más en Jerusalén.
Dice aquí en versículo 22, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Nada. Era una excusa para guardar Pablo más aquí en Capernaum. ¿Por qué? Hasta que Félix salió, antes de vinió Porcio Festus, dejó Pablo también. Dejó de nuevo y dice aquí, porque quería congraciarse con los judíos. Motivos egoístas. Pero todo conforme a la voluntad del Señor. Vemos por qué Pablo quedó aquí 2 años. Tenía la oportunidad de predicar a Festus, a predicar a Rey Agripa y su esposa Bernice y todos los alrededor de ellos. En un teatro. Qué gran bendición es alguien como Pablo a tener la audiencia, gobernadores y reyes, y este era también parte de la proclamación de Dios sobre la vida de Pablo, conforme a la voluntad de Dios por su vida. Pero quedó 2 años encarcelado allá. A veces dilata tiempo los pasos de la voluntad del Señor en nuestras vidas. A veces nosotros queremos, ok, ya voy a Roma. Pero por Pablo, años esperó, años. Pero no en vano. En medio de esperar, tenía la oportunidad a compartir la verdad con Félix y Drusila. Drusila, quizás de 20 años de edad, era la tercera esposa de Félix. Él sedució Drusila de su esposo anterior. Y ya ellos juntos viviendo en su pecado, viviendo una vida con motivos bastante egoístas de mantener control, de servir a sus propios mismos. Y dice aquí que en medio de esta, el Señor usó a Pablo a predicar. ¿Qué? La fe de Jesucristo a ellos, sí. 3 cosas específicas, y yo creo con ellos, estas 3 cosas, tocó un nervio adentro, ¿verdad? Pero más que todo era necesario estas palabras para la vida en cual ellos anduvieron. Justicia. No entendieron nada de la vida de justicia. No entendió la justicia, no entendió cómo es vivir en la justicia de Dios o ser justificado con Dios. Ese es el primer problema con todos los que andan en contra de Dios. Necesitan ser justificados. Y solo es por lo que dice en 24, la fe en Cristo Jesús. Dominio propio. Él no tenía dominio propio. Su tercera esposa sedució a esta esposa de 20 años ya. Juicio venidero, y realmente si no proclamamos el juicio venidero, no estamos proclamando el mensaje en total que nos ha entregado el Señor. El juicio que viene para los que andan en contra de Dios. Este juicio es final. Pero dice Félix se espantó con temor de la palabra que estaba mencionando Pablo, que mejor voy a regresar cuando es más conveniente para mí. Y eso que hace muchos a escuchar la palabra de Dios, la palabra toca algo, se hace inconfortable en escuchar lo que dice el Señor contra su pecado en la propia vida y dice, ay, mejor regreso cuando es más conveniente. Y notamos aquí que era conveniente por Pablo o por Félix, era el dinero. Ok, es un tiempo más conveniente, ¿qué va a decir Pablo? Pero mira, quiero estar así cerquita en caso que me va a dar dinero. Egoísta, simplemente sirviendo a sí mismo. Pero ¿qué puede detener la voluntad del Señor? ¿Qué puede detener? Hay que saber si hay un rechazo o ofensa o la gente trata de usarte como Félix quería usar a Pablo. O si cosas son difíciles como ser encarcelado así por 2 años, no significa que
no sea la voluntad de Dios. Pablo, confiando en que era en medio de la voluntad del Señor. Igual si somos en medio de la voluntad del Señor, podemos tener la confianza igual. Bueno, ya es tarde, oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que vamos a ver a través de los próximos capítulos también. No termina ese tema ahorita mismo, ni tampoco debe terminar con nosotros ahorita. Que seamos personas más enfocadas en qué es tu voluntad, no qué es confortable, qué es tu voluntad. Que imitamos a Pablo como él imitó a Cristo, ¿verdad? Y vemos Pablo en medio de ser acusado por diferentes cosas, no dando munición a ellos para hacer la situación peor, pero caminando en justicia. Ayudarnos, Señor, a caminar en justicia también y aprovechar los tiempos, aprovechar los momentos, Señor. Las puertas abiertas a hablar la verdad a cualquier persona alrededor. Si son como Tertulo, si son como Ananías, si son como Félix, si son como Festis o Agripa, Señor, o cualquier vecino. Te damos gracias por todas las oportunidades que nos das. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. ¿Pueden ponerse de pie? Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Dame mi oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Dame mi oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe, te exaltaré con amor, te exaltaré con mi ser, exaltaré. Con mi fe, te exaltaré con amor, te exaltaré con
viniste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Amén, Señor, pongamos nuestras vidas en tus manos. Con toda la humildad, Señor, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Buenas noches a todos, bendiciones. Nos vemos domingo a las 10, si Dios quiere.